¿Cómo te va, Joseph? Buenas tardes. Dije buenas tardes. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, eso le quedé por preguntar de que esa parte de la introducción de variable, ese mapa que usted nos hace que realizamos en los ejercicios, no lo entiendo aún muy bien. ¿El de ese ejercicio o en general cómo se introducen las variables? O sea, puede ser en general y después explicarme, porque primero debería aprender en general, o sea, creo, sí. Ya, déjame conectarme a la pizarra para explicarte. ¿Se puede ver la pantalla, la pizarra? Sí, en sí se ve. A ver, digamos que tenemos una tabla de verdad de tres variables, ¿sí? A ver, entonces, suponiendo que yo tengo esta tabla de verdad, ¿no es cierto? Aquí tú tienes las 8 combinaciones. Se me refleja acá. Un momento. Ya, entonces tengo la 000, la 001, todas las combinaciones posibles. Habíamos visto que cuando vamos a introducir variables, por lo general se van introduciendo las variables menos significativas. En este caso la C, si quiero introducir una variable, o la B y la C, si quiero introducir las dos variables. Más de eso no podría en esta tabla, ¿no? Pero si yo tuviera una tabla de verdad de 4 variables, podría introducir hasta 3 variables.
Inge, disculpe la pregunta, o sea, cuando introduzco tres variables, o sea, yo pensaba que era introducir otra variable, aparte de ABC, introducir una variable E, tal vez. No se refiere a eso. A ver, como, no te entendí, repíteme. Ajá, esa parte de que introducir una variable, ahorita tenemos ABC, o sea, yo creía que introducir era, digamos, agregamos una variable E adicional, pensé que era eso. No se refiere a eso, ¿verdad? ¿Sí has revisado las diapositivas? Ajá, sí, A lo que ajá, se, solo veo a que... lo que se refiere es de... A lo que se refiere es a que... A ver, ¿por qué se llama el mapa de variable introducida? Porque dentro de mi mapa acá, por lo general yo suelo tener ceros, unos y X, si solo fuera un mapa acá normal. Pero este mapa acá puede tener también variables. Y, por ejemplo, en lugar del cero puedo tener una C. Yo puedo tener expresiones, puedo tener una C más D. Por acá puedo tener un 1, por acá puedo tener una X. Es por eso que se llama variable introducida, porque se introducen dentro de las celdas del mapa las variables. ¿Por qué variables? Las variables que tienes en tu tabla de verdad. Si aquí no está la variable E, entonces la E no podría aparecer aquí. Si yo le pongo una función, aquí le puse a la D, pongámosle la D, porque la D tampoco la puse en la tabla. Entonces, si aparece aquí la C más B en este casillero, por ejemplo, quiere decir que introduje estas dos variables. A eso se refiere. Ya, Inge, ahí ya lo entendí. Entonces, en este caso, si, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, si yo en esta tabla de verdad tengo estos valores, si yo quiero introducir una sola variable, le cojo la menos significativa, en este caso la variable C. Como solo me quedan dos variables aquí, acá ya no debería tener 8 combinaciones, solo debería tener 4. Por esa razón que cuando se introduce una variable, pues elevado a una variable, dice que debes dividir tu tabla de verdad en grupos de 2. Un grupo de 2, de 2, grupo de 2. Y ahí efectivamente tú puedes corroborar que al hacer esa división, aquí te queda una combinación de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 porque solo tengo dos variables. ¿Sí? También les había indicado que al hacer esto, yo tengo que sacar como que un nuevo valor de esa función F. Ya no puede ser estos valores. Estoy introduciendo una variable, ¿sí? Y para una sola combinación, yo debo tener un solo valor de F, no los dos. Entonces yo voy a sacar mi nuevo valor de F. Y para eso les había dicho que trabajen como que cada una de estas divisiones que acabo de hacer fueran una tabla de verdad pequeñita. ¿Sí? Pues, por ejemplo, voy a trabajar con esto. Te das de cuenta que este de aquí es mi tabla de verdad pequeña. ¿Sí? Y quiero simplificar esta función f, a que es igual. Entonces, si yo aquí tengo el valor de 1, me conviene, ¿sí? Me conviene que esta x también sea 1. ¿Para qué? Para que al simplificar esta función, todo este casillero sea igual a 1. Lo mismo va a suceder acá. Aquí tengo otra tabla pequeña. Es igual esta función. Como toda la función está llena de unos, entonces mi función simplificada resultante va a ser igual a 1. Aquí tengo otra tablita. ¿Ya? Si yo a x le doy el valor de 1, ¿sí? A ver, es como que
trabajara, ¿sí? Con esta salida de C y con el valor de la C, ¿sí? A y B no. En pocas es como tener esta pequeña tabla. En realidad es esto, ¿sí? Entonces, simplifico esta función. Esta tabla de verdad tiene una entrada y una salida. Simplifico esa función. Si a x le doy el valor de 1, entonces aquí me queda 1. En esta otra pequeña tabla también me queda el valor de 1. Esta otra pequeña tabla, si yo a x le doy el valor de 0, entonces mi función es igual a 0. ¿Sí? Y en esta última pequeña tabla, yo tengo un 1, ¿en dónde? En el min término 0. Y ese min término 0, como solo estoy trabajando con una variable, sería el valor de A. Eso es lo que son. Siempre que digamos va alternado 1, 0, va a ser la variable introducida complementada. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá, Y siempre va claro, a ser. porque que la última variable tienes en cualquier tabla de verdad, siempre tiene esa variación, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pares de impares, pares de impares, pares de impares, pares de impares. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero por lo general la última variable siempre cambia de esta manera. No vas a encontrar otra manera. O sea, si encuentras otra manera es porque una combinación está mal puesta. Y entonces ahora ya tienes los nuevos valores de la función. Si quiero yo poner esto en mi mapa acá, quiero yo simplificar esto, no les he enseñado a simplificar estos mapas. Sí, porque ya basta con usar el mapa acá. O sea, esto que les he enseñado solo llega hasta aquí, hasta introducir la variable que necesitamos para los multiplexores y decodificadores. Pero si yo quisiera simplificar este mapa de BEM, ¿sí? Este mapa de variable introducida, que tengo en la celda 0, tengo un 1, que es mi celda 0. En la celda 1, que es esta, un 1. En la 1, 0, que es la de acá, tengo un 0. Y en la celda 1, 1, que es esta, tengo C negada. Es por esta razón que recibe el nombre de mapa de variable introducida. ¿Sí? Pero Sí, solo sí, pero llegamos a esto. sí, le he preguntado, o sea, y entonces ya no se consideran las otras variables A, B y, porque yo le hubiese colocado A, B y C complemento. Ya no, ¿verdad? Que se consideran, están aquí. Todas se consideran. Lo que pasa es que la variable C ya no va a estar aquí afuera, etiquetando las columnas y las filas del mapa. La variable C forma parte de las celdas del mapa. La regla para simplificar esto, hay muchas reglas para simplificar esto, pero eso no hemos visto, esto no les doy. ¿Sí? O sea, solo les he enseñado a introducir la variable en el mapa, pero para poder usar en los multiplexores o decodificadores, nada más. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Para poder usar, por ejemplo, el multiplexor de 4 a 1, porque este solo tiene 4 entradas y que corresponden a estas 4 combinaciones de aquí. Y tiene 2 selectores, que es donde yo voy a ingresar estas 2 variables de aquí, me quedan. La variable C no va a ingresar por los selectores. Te fijas, está introducida en el mapa. Entonces, ¿por dónde va a ingresar? Por aquí. Desde aquí esta sería 1, esta sería 1, este conecta a tierra, y aquí le debo ingresar el generado. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, si tú armas este circuito,
tú sigues teniendo o vas a tener que poner un deep switch de 3 entradas, ¿sí? Y pones todo, la tabla no cambia. Entonces, yo te digo, ponme la combinación 0, 0, 0, vienes acá y pones 0, 0 y 0. Y la función en esta combinación se debe dar 1. No sé cuál parte exactamente es la que no se entiende. Sí, que esa, ahí ya me quedó más claro, porque pensé que había que sacar una función a partir de ese mapa y no, no ha sido así. O sea, estos nuevos valores de la función que sacamos simplemente es para poder hacer esto aquí. Pero de ahí la tabla de verdad original, que es la de 3 entradas y una salida, esa se mantiene. O sea, sí, aquí es como un procedimiento nada más que le hacemos para poderle usar al multiplexor de 4 a 1 y poderle ingresar esta variable que ya no le puedo ingresar aquí porque no hay por dónde, porque este no tiene un tercer selector. Entonces hago este proceso para que ahora esta variable me ingrese por acá. Y siempre y cuando aparezca, porque no sé, si de pronto aquí yo tenía 0, ¿sí? Pues todo ese casillero se hace 0, si te fijas, y todo esto se hiciera 0. No aparece la variable c. Eso simplemente significa que la variable c se simplificó. Pero yo en mi deep switch debo ponerle las 3 variables. La A, la B y la C. Lo que como obviamente la C por acá no ingresa por ningún lado, simplemente significa que cualquier valor que le des a la C no afecta en el resultado del circuito. Lo mismo que hemos hecho en baja escala de integración. En sí, se podría decir que sí, que estoy sacando unos nuevos valores para esa tabla de verdad, pero es simplemente para poder trabajar con este multiplexor, para poder ingresarle esa variable C que ya no puedo ingresarle por acá, para ingresarle por otro lado. Y ahí tu tabla original, si yo te digo, si yo te digo que me diseñes este circuito con el MUX de 4.1, yo te voy a pedir que verifiques las 8 combinaciones, porque esa es la tabla original. Lo demás solo es un proceso para poder usar este elemento. O en el caso de querer usar el multiplexor de 2 a 1. En el caso de usar el de 2 a 1, este solo tiene un selector. ¿Sí? Entonces ahora resulta que yo tengo que introducir 2 variables para quedarme con solo la variable A. Pero esto es como solo una herramienta o llamarle un artificio que hace que nos ideamos para poder usar el MUX de 2 a 1. Porque así nomás con la tabla original no puedo usar el MUX de 2 a 1, porque el MUX de 2 a 1 no tiene 3 selectores. Bien. Sí, que ahí sí ya me quedó más claro. Y lo mismo hago tanto para usar MUX o para usar decodificadores. Se podría decir que es una manera de simplificar la función dando esos elementos multiplexores de menos entrada. Lo mismo sucede acá. Si yo tuviera esta tabla de verdad de 4 variables, si no quiero introducir ninguna variable, quiero usar el multiplexor.
Yo necesito el mux de 16:1. Este tiene los 4 selectores y acá ingresan A, B, C y D. Y acá las 16 entradas, que corresponden a los valores de las 16 combinaciones que están aquí. Pero también, si de pronto, qué sé yo, no dispones del multiplexor de 16:1 y tienes un multiplexor de 8:1. Entonces la idea es que podamos trabajar con cualquiera de los MUX que tengamos. El de 8:1 solo tiene 3 selectores. Entonces aquí le voy a ingresar a A, B y C. Y entonces para poder usar este MUX es cuando tengo que introducir la variable. ¿Sí? Si quiero usar el multiplexor de 4:1, solo tiene 2 selectores. Ahí le voy a ingresar A y B. La C y la D les tengo que ingresar por acá. A la D le tengo que ingresar por acá. Para el caso de este de aquí, pues tengo que introducir 2 variables. Por último, quisiera usar el multiplexor de 2:1, que solo tiene un selector. Ya no tengo más selectores para poder ingresar las otras variables por esa parte. No quiere decir que desaparecen esas, simplemente que por los selectores no pueden ingresar. Entonces van a tener que ingresar por las entradas de datos. Para el caso de este de aquí, entonces, en cambio ahí nos tocaría introducir las 3 variables. Y ese es el asunto con la introducción de variables. No sé si está más claro o si todavía alguna duda. Sí, que sí me quedó más claro. Pero en el ejercicio de hoy le salió una expresión B más C. Eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué salió esa expresión? No, me perdí ahí también. El de hoy no salió un B más C. Ajá, bueno, las diapositivas estaba viendo, claro, del ejercicio de hoy salió en una función uno salió B más C para introducirle al MUX. Mm. ¿Cuál ejercicio? El de los sensores. Pero no recuerdo que nos haya salido ahí B más C. No, no, no. En las diapositivas nomás es un ejercicio de un. Sí, en las diapositivas de un ejercicio de 2-1. Es que eso depende de los valores de la función. A Ah, ver, ah, no, mm, no siempre te va a salir un 1 o una sola variable. También, como te digo, te pueden salir expresiones. Pero obviamente las expresiones te van a salir cuando ya introduzcas más de una variable. Y con una sola variable introducida solo te va a salir esa variable. O puede salir sola o puede salir complementada. Pues si ya introduzco 2 variables, por ejemplo la B y la C, pues sí, hay la posibilidad de que te salgan ya expresiones entre esas 2 variables. Es como cualquier tabla de verdad. Si yo tengo una tabla de verdad con las entradas B, C y la salida F y te pido que simplifiques, dependiendo de los valores de esa tabla, a lo mejor te puede quedar la expresión B más C. sí, pero eso sí considero, le hago en función sub, ¿verdad? Creo que en post, no, no, sí, Sí, sub. también, depende cómo trabajes. Sí, porque era de eso parte de que, digamos, nos convenía más poner un B más C o un B por C, algo así era. Bueno, voy, voy a hacer otra tabla de verdad.
suponiendo que tenga esa tabla de verdad. Y yo quiero usar el MUX de 2 a 1. Aquí solo hay un selector. Las entradas de la tabla tienen que ir a los selectores. Tengo 3 entradas. No hay manera de que pueda ingresar esas 3 entradas por los selectores, porque tengo uno. Y eso sí lo tienes claro. Entonces aquí va a ingresar la variable A. ¿Ya? Eso quiere decir que en mi tabla de verdad, para que solo me quede la variable A, hablando en un sentido lógico, ¿no? Para que solo me quede la variable A en el selector, yo tengo que introducir estas dos. Entonces, como estoy introduciendo dos variables, 2 elevado al cuadrado 4, divido mi tabla en grupos de 4. Y tiene sentido que solo tengo 2 entradas de datos. Y en la una entrada de datos ingresa el valor de la función que tenga aquí. En la otra entrada de datos ingresa el valor de la función que tenga acá. ¿Ya? O sea, esto corresponde a la I0 y esto corresponde a la I1. ¿Ya? Entonces te decía que es como tener dos tablitas pequeñas de verdad. Esta de aquí y esta de aquí. Ya, por un momento nos vamos a olvidar de la A. Ahorita necesitamos sacar el nuevo valor de F. Porque aquí solo tienes 2 entradas de datos. Y aquí el valor de F tiene 4. ¿Por dónde ingreso los 4? No puedo. Entonces, a todo esto le tengo que hacer uno solo. Yo tengo esto de aquí. Y olvídate de la variable A y haz de cuenta que tienes una tabla de verdad con entradas B y C y salida F. Entonces, mi función F aquí es igual a la sumatoria de quién? Del min término 0 y del min término 3. Si quiero hacer como min término. También podría hacerle como max términos. Entonces sería el max término 1 y el max término 2. ¿Por qué puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas? Porque tengo igual cantidad de ceros y unos. Suponiendo que quiera trabajar con los min términos. Entonces, mi función F es igual al min término 0, que aquí es igual. B negado, generado. Perdón, es el min término 0. Ah, el min término 3, ¿cuál es? B. Y si te acuerdas, esto de aquí corresponde a la XNOR entre B y C. Entonces, este valor de aquí es el que me quedó para este casillero. Así que a esta I sub 0 le voy a ingresar el B más C, el B XNOR C. Y voy a tener B, C, y esto viene acá. Porque esta es la función que me quedó de aquí. Que voy a ingresar a la I sub 1. Aquí está la I sub 1. Corresponde a esta otra mini tablita que tengo aquí. Y aquí dice que F solo se activa en qué término, en el 3. Entonces, para este de acá, mi F es igual a mi término 3, que corresponde a B por C. ¿Ya? Borramos esto de aquí. Entonces, ese valor de B por C es el que ahora va a ingresar a la entrada de datos I sub 1.
Yo tengo aquí B, C, producto, y esto viene acá. Ahí apareció lo que te decía, expresión. Pero eso depende de los valores de la función. En este caso me quedó eso. Sí. Sí, ahí sí ya me quedó claro. Y ya, eso es todo con respecto a las variables introducidas. Sí, una consulta adicional también. Eh, yo estoy confundido entre los de MUX y los de Coder. En el ejercicio de, o sea, yo estaba viendo, aparentemente cumplen la misma función, pero en el ejercicio de hoy me perdí un poco porque, o sea, no le entendí el ejercicio de hoy. Para el MUX y el decoder Ajá. son elementos diferentes. Pero no cumplen la misma, digamos, selección de funciones. El de multiplexor es un distribuidor de datos. Sí, El porque yo estaba decoder viendo, es un conversor de datos. porque yo estaba viendo que, digamos, no, un demux, o sea, no, en realidad como que no existen y lo hacen con un decoder. Eso es lo que estaba explicando en clase. Ajá, por eso, pero cuando, o O sea, sea, tú hay le un que, puedes, pero no son lo mismo, ¿sí? Porque si fuera lo mismo, tú usas el mismo integrado para que haga la función de decoder y sin hacerle ningún cambio haría la función del demux. No son lo mismo. Está diciendo es que su funcionamiento es parecido y por esa razón se utilizan los decoders como demultiplexores, pero haciéndoles un cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace el decodificador? El ejemplo que puse hoy, pongamos un decoder de uno o dos, nada más. Una entrada y dos salidas. ¿Qué es lo que hace este decoder? Y cero y tengo dos salidas, la Y0 y la Y1. Tomando en cuenta que está activado, ¿no? Ya, nos olvidamos del enable ahorita, ya sabemos que está activado. ¿Qué te dice el decoder? Que activa una de sus salidas dependiendo del código que ingreses en las entradas. Solo tengo una entrada, en esa entrada solo puedo ingresar dos códigos, o el 0 o el 1, o palabras de código, o combinaciones. Y te está diciendo que cuando tú aquí en esta entrada pongas el valor de 0, ¿sí? Palabra de código 0, se activa la Y0, la Y1 no. Nunca vas a tener más salidas activadas a la vez en este tipo de decodificador. Y cuando pongas el otro código, el 1, entonces le activará la Y1. Eso es lo que hace el decoder. Se asocia, no se asocia. Con este decoder yo podría diseñarme un demultiplexor de 1 a 2. Entonces, el demultiplexor, este es el decoder. El demultiplexor tiene un selector. Y, a ver, los demultiplexores tienen selectores, entrada de datos y salida. Los decodificadores solo tienen entradas de datos y salidas. ¿Sí? Primero, esa es la diferencia entre los dos, entonces no son iguales. El decoder no tiene selector. El de MUX tiene selectores, una entrada de datos, porque es lo contrario del multiplexor.
Si el multiplexor tiene una salida y el demux es lo contrario del multiplexor, quiere decir que tiene una sola entrada. Yo le había puesto como de ella, como le hizo cero mismo. Tiene una sola entrada, pero tiene varias salidas. Si este demux tiene un solo selector, con un selector yo puedo tener dos valores, el 0 y el 1. Significa que mi demux va a tener dos salidas. ¿Qué es lo que hace el demultiplexor? En el demultiplexor la entrada I sub 0 realmente no es importante. En el demultiplexor el que es importante es el selector. Cuando el selector es 0, hablemos así, si yo pongo el código 0 en el selector, me escoge a la Y0 y en esa Y0 coloca el valor de la entrada. Y la otra salida está desactivada. Y cuando el selector tiene el código 1, o la combinación 1, o la palabra de código 1, entonces me escoge a la salida Y1. ¿Para qué? Para poner ahí el valor de la entrada. Eso es lo que hace el demultiplexor. Las tablas se parecen mucho. Entonces, yo les preguntaba hoy en clase, para que esta tabla sea igualita a esta tabla, ¿qué debería suceder? Que la I sub 0 tenga el valor de 1. Entonces, como I sub 0 tiene el valor de 1, reemplazo ese valor aquí. ¿Sí? Sería 1 y esto también sería 1. Y ahí son igualitos. Pero no siempre sucede eso, porque esta entrada I sub 0 también puede tener el valor de 0, porque es una variable la que yo estoy ingresando aquí. Entonces, cuando tenga el valor de 0, entonces aquí en Y sub 0 aparece ese valor de 0, porque está diciendo que ahí aparece el valor que tenga la entrada de datos. Entonces estas dos tablas ya no son iguales. Claro, y en caso de que tengan, digamos, una entrada de unos, digamos, 2 bits, ahí sería otro de MUX, ¿verdad? Ah, claro, otro de MUX sería, ¿verdad? Una entrada de 2 bits ¿en dónde? Ahí para el de MUX, ajá. Sí, eso no Pero se puede. existe. Eso no existe porque el demux tiene una entrada, varias salidas. Es como que, ¿qué es el multiplexor? El multiplexor es un selector de datos. El multiplexor tiene varias entradas, una salida. Es como que tú me dijeras, ¿y qué tal que hubiera dos salidas en el MUX? Eso no existe. Y de igualmente de pasar para el decoder también, ¿verdad? O sea, Entonces, ¿cómo? No, en el decoder sí puedo tener más entradas. Yo puedo tener el decoder de 2 a 4, entonces tiene dos entradas, cuatro salidas. Puedo tener el decoder de 3 a 8, tiene tres entradas, ocho salidas. En el demux no. En el demux lo que puedo tener es más salidas, pero la entrada siempre es única. En el demux puedo tener más salidas y para poder seleccionar o escoger en cuál de todas esas salidas coloco este, obviamente debo tener más selectores, porque con un selector solo puedo escoger a dos. Pero si yo tuviera cuatro salidas, esto no es suficiente, entonces ahí necesito otro selector. Pero esta es única, esta sigue siendo una. Sí, no existe un circuito integrado
como demux, así como tal, no existe. Cuando tú buscas en el datasheet un demux, te aparece el código de los decoders. ¿Sí? Porque a los decoders, sí, haciéndoles arreglos, podemos hacer funcionar como demux y es lo que vimos hoy en clase. Y eso está en la tabla de funcionamiento de cualquier decodificador que tú busques en el datasheet. Ahí en la tabla de funcionamiento o ahí en las especificaciones te va a decir qué es lo que tienes que hacer para que ese decodificador te funcione como demux. Y por lo general, ¿qué es lo que tienes que hacer? O lo que te dicen en los datasheets es, quiero usar este decoder para que funcione como demux, pero está incompleto. ¿Sí? Esta I sub 0 te voy a asociar con este I sub 0. Sí, eso sí. Estas salidas les puedo asociar con estas salidas. Estas dos salidas, sí. Pero el demux tiene una entrada más. Perdón, este de aquí se asocia con esta. Pero el demux tiene una entrada más que el decoder no tiene. Y es entonces cuando vimos que esa entrada más la puedo ingresar por el enable. Eso sí le hacemos de esa manera. Y la otra era multiplicando las salidas por el valor, por la entrada. En este caso a las dos les llamé igual. Entonces, a esta I sub 0 prima vamos a ingresar por el enable. Y tal como está conectado, te va a servir si las salidas del decoder se activan en bajo. Entonces, no sé cuál es tu confusión. Sí, que lo último fue ese cambio. Ahí como que ya me quedó un poco más claro, porque claro, no sabía cómo, o sea, me decían que era lo mismo, pero esos arreglos no los tenía claro. Es mi decoder. A ver, el que hicimos ahí en clase. Ya. Era un decoder de 2 a 4. Quiere decir que tiene dos entradas, tiene 4 salidas. Y no tiene más, aparte del enable, ¿no? El ejercicio te decía, usa este decoder para diseñarte un demux. Dentro del circuito que te vas a diseñar está el decoder. ¿Ya? Pero yo quiero un demux. ¿Qué tiene el demux? El demux tiene una sola entrada de datos, una entrada de datos. Si quiero un demux de 1 a 4, significa que tiene, esta es mi una entrada de datos, que es esta de aquí, tiene 4 salidas. ¿Y qué más tiene el demux? Este demux. ¿Qué le hace falta? Diría que el tener las selectores de arribita, los dos selectores. Tiene dos entradas de selección. Mi S1 y mi S0. Ya. Esto es lo que yo me quiero diseñar. ¿Sí? El decoder no tiene todo esto. Quiero usarle al decoder para obtener lo que está afuera. Entonces, de acuerdo a la tabla, de verdad vimos que, ¿qué hace el demux? Yo pongo en los selectores 0, 0, escoge a la Y0 y aquí coloca esta variable. Eso es lo que hace. ¿Qué hace el decoder? Si yo pongo aquí 0, 0, digamos así,
escoge a esta Y0 y a esta Y0 le activa. ¿Sí? Pero no queremos que solo se active. Queremos que en esta salida aparezca este valor. Este no tiene esa entrada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como tiene una entrada de enable, esta entrada de datos la metimos aquí, pero a través de un inversor. Y ahí sí ya tengo. Esta es de esta mismo, este es de este mismo, este es de este mismo y este es de este mismo. Y los selectores son estos mismos de aquí. Mi sub 0 es del S sub 0 y mi sub 1 es el, perdón que me cruce, el S sub 1. Entonces, ¿qué te dice que hace el demultiplicador? El valor que tenga esta variable datos tiene que aparecer en la salida que fue escogida por los selectores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta entrada datos tiene el valor de 1, y qué sé yo en los selectores pongo 1, 1, ¿qué es lo que hace el demultiplicador? Con 1, 1 me escoge esta salida de aquí y aquí coloca el valor de datos. Este 1 tiene que aparecer aquí. Entonces veamos qué es lo que sucede con el decoder. Si yo le ingreso este 1 aquí, pasa por el inversor, aquí ingresa 0 y con este 0 este se activa, ¿sí? Y como aquí le puse 1, 1, porque son las mismas entradas de acá, ¿qué es lo que hace el decoder? Activa esta salida. Y este valor es igualito al que queríamos. Funciona. Ahora, ¿qué pasa si en datos no pongo el valor de 1, pongo el valor de 0? ¿Qué debe suceder con el demux? Yo pongo 1, 1, escoge la Y3 y en Y3 debe aparecer el valor de datos, que ahora es 0. Aquí tiene que aparecer el 0. Veamos si funciona. Cuando yo le ponga aquí 0, pasa por el inversor y esto se hace 1. ¿Sí? Pero como el enable se activa en bajo, con este 1, el decoder se desactiva. Y cuando el decoder se desactiva, están desactivadas todas sus salidas. En realidad, lo que está aquí no importa. Están desactivadas todas las salidas. ¿Sí? Pero yo le voy a poner aquí 1, 1. Como quiero usarle como demux, lo pongo 1, 1, ¿qué pasa? Escoge esta salida. Y en esta salida va a aparecer este 0. ¿Qué está sucediendo? Datos tenía el valor de 0 y efectivamente este valor ahora está apareciendo aquí. Entonces se cumple lo que hace el demux. Y por eso hicimos esa conexión. Esa era la una solución. La otra es simplemente dejarle activado al decoder y esta entrada de datos, en lugar de que aparezca, en lugar de ingresarle por el enable, la ingresamos por acá a través de una compuerta que le multiplica la salida del decoder. Esa era la otra solución. Y así funciona. Eso es lo que hace el uno y lo que hace el otro. Sí, Inge, muchas gracias. Ahí sí, mucho mejor, ya me quedó claro ya. Y ya. Y eso es todo. Con eso, con esa relación que hay entre el decodificador y el debug. O mejor dicho, bueno, sí. O por qué les usan a los decodificadores para generar debugs.
Y de ahí sí, pues yo me puedo diseñar un demux con otros elementos, puedo hacerlo en baja escala de integración, puedo hacerlo generando las funciones con MUX, puedo hacerlo con decoder, también puedo hacerlo. Puedo diseñarme el demux de alguna manera, pero este caso, esta solución específica es para el uso del decoder en la generación de un demux. O sea, esta no es la única solución para diseñarnos el demux, no, no es la única. Es la solución en la cual interviene un decoder. Y es para que tú sepas qué debes de hacer cuando tú estás buscando un demux en el datasheet y te ponen un decodificador. Ahí es lo que tú tienes que hacer, o eso es lo que tú tienes que hacer con ese decoder, ¿sí? Para que funcione como demux. Ya, y en este caso los demuxes solo se utilizan como distribuidores de datos, sería verdad, porque no le veo otra función. Sí, pero ya dependerá, no sé, no sé en qué aplicación puedas usarle y qué tipo de ejercicio, donde de pronto necesitemos un debug. Quiero que aparezca esta función solo en una de estas salidas. O sea, eso ya depende del problema que se plantee, de la aplicación que se aparezca en ese momento. En este momento no se me viene alguna, pero ya dependerá de qué problema se nos plantee para saber si de pronto vamos a necesitar un debug, o de pronto multiplicadores, o de pronto sumadores, decodificadores. Ya depende. Incluso deberíamos tener problemas adicionales de los que vimos en clases para estar intentando aquí las configuraciones y todo. O sea, los otros ejercicios que les puedo enviar con el MOOC es para que analicen en, lo, en un diseño, ¿sí? Sacar, por ejemplo, la función y ahí aplicar el, el, el funcionamiento de multiplicador. Ya, esos datos que entran es de un solo bit o puede ser de n bits. Sí, así como Sí, está, solo puede ser uno, pues. Que tú no puedes tener aquí, eh, a ver, podría tenerlo ya. Puedo tener esta entrada datos de 2 bits, pero eso significa que esta salida Y0 también tiene que ser de 2 bits y esta Y1 también de 2 bits, porque te está diciendo que esa entrada debe aparecer en una de las salidas. Si tu entrada es de 2 bits, entonces cada una de estas salidas también tiene que ser de 2 bits. Pero eso ya hay que diseñarlo. Eso no existe en circuito integrado. En ningún circuito integrado existe esto. En todos los integrados que hemos visto son entradas de un bit, salidas de un bit. Sí, podría hacerme esto, sí, pero ya no sería esta función. claro, sería Aquí ya otro adicional, tenemos sería. ya diseñado ese circuito. Pero para esto ya no nos sirve. Así como está, no nos sirve. Puede que necesitemos algunos de estos y tal vez necesite, como son 2 bits, entonces yo tal vez necesite otro decoder de 2 a 4, ¿cierto? Con las mismas entradas conectadas a los selectores. Cuando yo ponga 1, 1, este me activa este y este también me activa este, ¿sí ves? Y me salen los 2 bits. Entonces tendría que ingresar la función datos acá, también al de acá. ¿Te cachas? Sí, ahí sería mucho más claro. Y listo. ¿Qué más? Nada más. No, de mi parte no, Inge, ya, ahora sí, ya tengo un poco más clara la idea.
Bueno, entonces ya, se fue la hora en esa explicación. Sí, ¿Cómo están eso era ustedes? todo. Usted, Josué y Joel. Sí, que está entendido. Sí, que muchas gracias. Bueno, entonces ya les envío mañana tal vez el deber para que puedan practicar los elementos que hemos visto. Y ahí, Bien. gracias. Nada más, nos vemos la próxima semana. Sí, igualmente. Buen fin de semana y gracias. Gracias, Igual Inge, hasta que hasta luego. Gracias, Inge.